Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otra entrega de Mujeres Posicionadas aquí en Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y de avivamiento para toda tu vida. Te saluda la pastora Margarita García de Mota desde República Dominicana, Quisqueya la Bella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú que has decidido compartir con nosotros este trayecto en este mensaje, ¿verdad?, que Dios ha traído para tu vida, para edificar, para darte una respuesta. Hay personas que están esperando a través de estos mensajes que predicamos con tanto cariño, pues una respuesta, han puesto una señal, pues hoy es el día. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal si es primera vez, que le dé a la campanita para que este contenido que preparamos con tanto amor, cariño y respeto te pueda llegar las notificaciones, pero también que te suscribas a toda nuestra plataforma. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos también en Facebook, así mismo como Excelencia Cristiana Televisión. Pero lo más importante, fíjese, mire, donde usted y yo no podemos llegar físicamente, porque tal vez ni tenemos los recursos, ni tenemos la fuerza, pues la plataforma llega a nivel mundial. En cualquier rinconcito donde hay un dispositivo electrónico, ahí llega Excelencia Cristiana Televisión. Entonces usted puede hacer posible que eso sea posible. Parece un trabalengua, pero no es así. Con su contribución, usted inscribiéndose, suscribiéndose a nuestro canal, usted puede ser partícipe de esta gran bendición de que el evangelio siga siendo programado, pueda ser predicado a lo profundo de la tierra. Entonces, usted entra a YouTube, le da a unirse y ahí le va a decir los diferentes planes con los cuales usted se va a inscribir. Entonces, en este día yo quiero presentar a una mujer que he compartido ya plataforma con ella, hemos hecho una buena mancuerna, yo aprendo muchísimo de ella. Es una mujer extremadamente espiritual, porque esos temas que nadie se atreve a tratar, ella no se le abre el pecho. Esa mujer saca la espada, mire, y hace así, suaki, como que naina, como el pan con mantequilla. Entonces yo hoy le doy la bienvenida a mi hermana Teresa Polanco. Dios le bendiga, ella se ríe. Esta mujer es un caso. Yo también la amo. Qué bueno que están ahí, bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta su plataforma. No le cambien, permanezcan hasta el final. Compartan estos contenidos que son de gran bendición para las vidas, para las almas que necesitan afianzarse, plantarse, crecer en el Señor. Tenemos un tema muy importante y es de los sueños y de cómo Dios habla en los sueños. Llevamos una serie de sueños. Las diferentes formas en las que Dios habla. Para esto vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 3, a la altura del verso 5, dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Aleluya. Aleluya. La importancia de los sueños. Podríamos hablar de este tema como la importancia de los sueños que vienen de Dios. ¿Para qué Dios te habla en sueños? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención para la cual Dios se te presenta, se te revela o te habla en un sueño? Pues vamos a iniciar con nuestro hermano Salomón. Sabemos que por elección de Dios, Salomón llegó a reinar luego de su padre David. Amén. Este hombre tenía un corazón de paz. Este hombre no era un guerrero sangriento como su padre, y era un hombre de paz, era un hombre que Dios había prometido a su hijo para que gobernara en paz. Cuando llega el reinado de Salomón, dice la palabra del Señor que Dios se le aparece en sueño. Entonces, nuestro hermano Job en el capítulo 33 nos habla de que Dios habla de muchas maneras, y una de ellas es a través de los sueños. Amén. ¿Para qué te decimos esto? Para que tú tengas activo, para que tú tengas pendiente los sueños. No todos los sueños vienen de Dios. No todos los sueños son de parte de Dios. Hemos hablado en muchas ocasiones, hemos hecho muchos videos donde hablamos de por lo menos 3 tipos de sueños: el sueño que viene de Dios, el sueño que pone el enemigo y el sueño que recibimos por lo que hacemos, por lo que hablamos y por lo que nos envolvemos en el día. O sea, el sueño que es por las emociones. Amén. Pero en esta ocasión estamos hablando de un sueño donde Dios trae una revelación. Entonces, primer punto para los que anotan: ¿puede Dios aparecérseme en un sueño para revelarme algo? En este caso, Dios quiere instruir, direccionar y capacitar a Salomón para que gobierne con rectitud, para que gobierne con la revelación de que aunque él es el rey físico, hay un rey por encima que se llama Jehová de los ejércitos, con el que hay que conectarse, al que hay que consultar y de quien hay que dejarse dirigir. Entonces este es el mensaje que Dios nos da a través de este sueño. Fíjese que habían condiciones para que un rey
estuviera gobernando sobre Israel. Y lo primero era que acuérdate que se le llamaba a los reyes los ungidos de Jehová. Así a es. los profetas, a los reyes y a los sacerdotes se le llamaba los ungidos de Jehová. Ahora Amén. cualquiera tú le dices ungido, de que ¡hey, ungido! Gloria al Señor. Entonces, el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Una de las formas que Dios se te manifiesta o que Dios se te revela en sueños es para entregarte algo. Santo. Hay cosas que Dios te entrega en sueños porque el sueño es como la activación del mundo espiritual cuando el cuerpo descansa. El cuerpo descansa, pero el espíritu está despierto, el Amén, espíritu está gloria a activo. Dios. Y el espíritu es el que te comunica con Dios, el que comunión significa común, uno con. Entonces el espíritu es que te hace uno con Dios. Entonces en este estado donde el cuerpo está durmiendo, donde estamos en el descanso, en el silencio, donde todo está tranquilo, Dios se le revela a Salomón diciéndole que le pida lo que él quiera que Dios le dé. Wow, qué bueno que Dios venga a tu sueño y te diga, pídeme lo que tú quieras. Wow. Hay que usar la sabiduría que usó Salomón. Dice la palabra que él no le pidió riqueza. Así es. Él no le pidió que le entregara en sus manos a sus enemigos. Él no le pidió ninguna cosa material. Él le pidió sabiduría. Wow. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, Señor. O sea, cuando usted demanda delante del Señor, cuando usted trae un proyecto, cuando usted trae un propósito, cuando usted trae un emprendimiento delante del Señor, lo primero que usted tiene que pedir al Señor es sabiduría para usted poder accionar, para usted poder moverse con resultados positivos y prósperos. Fíjese que el Señor le dice a Josué que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Eso es así. Medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que seas prosperado en todo lo que haya y para que se cumpla lo que dijo mi siervo Moisés. Aleluya. Entonces hay pautas para las personas que quieren tener éxito, que quieren ser prosperados, que quieren ser multiplicados. El Señor nos da las pautas para todo. Así es. Salomón le pide sabiduría y el Señor le dice, por cuanto me pediste sabiduría, te voy a dar la sabiduría que me pediste para dirigir a mi pueblo, pero le voy a añadir aún lo que tú no me pediste. Amén. Entonces, cuando a usted se le presente la oportunidad de que Dios le diga, ¿qué tú quieres? Pídeme lo que tú quieras. Sea sabio. No se enfoque en lo material, que lo material se queda aquí. Ay, ay, ay. No se enfoque en los bienes de esta tierra, que los bienes van y van. Enfóquese en la sabiduría de Dios, en la sabiduría que viene de Dios. Porque hay una sabiduría terrenal que es diabólica y satánica. Así es. Hay una sabiduría humana, aleluya, Gloria a que te puede hacer un mal administrador de los bienes que Dios tiene para ti. El Señor le entrega en sueño a Salomón un nivel de sabiduría que dice la Biblia que no hubo uno, ni antes ni después de Salomón, con la sabiduría que él tenía. Santo Dios. Solamente lo supera Jesucristo. Y dice que venían los reyes de todos los países, de todas las ciudades, a adquirir conocimiento, a escucharlo hablar. Solamente escuchándolo hablar, ellos recibían capacitación para ellos administrar sus bienes. Wow. Entonces el Señor viene en sueños para entregarnos una bendición, para entregarnos un ministerio, para entregarnos una asignación, para entregarnos poder, autoridad. Como lo hizo con José. ¿Me entiende? Gloria al Señor. Entonces, una de las formas que Dios puede revelarte en tus sueños para entregarte una bendición, entregarte un ministerio, revelarte el llamado, revelarte el propósito que tiene contigo, Wow. asignarte algo para que tú vayas a tal o cual lugar. Hay otros sueños, gloria al Señor. Por ejemplo, dice la palabra que Jacob sale huyendo de su hermano Saúl por causa de que había ocupado su lugar. Yo he escuchado personas que dicen, porque Jacob no le robó la primogenitura a Saúl. Él se la vendió. Ok, estamos de acuerdo. Pero Jacob se presentó delante de Isaac como Saúl o como Jacob. Se presentó como Isaac. Santo. Entonces usurpó Claro, su pues, personalidad. él le robó. Por eso, y eso es robar, pues usurpar, entonces hay robar personas identidad. que quieren defender a Jacob diciendo que ya había una profecía. Sí, había una profecía, pero usted tiene que dejar que la profecía se cumpla a la manera de Dios, no a la manera suya. Usted no tiene que ayudar a Dios. Porque si Dios prometió, Él tiene los recursos
tiene las herramientas, tiene el tiempo, tiene el lugar para que se cumpla eso. Pero que Jesucristo permitió que la profecía también se cumpliera, porque cuando él estaba cenando con los 12, que le dijeron, pero tú sabes cuál es que te va a entregar, y él no sabía cuál era que le iba a entregar, pero y él le dijo, mira, sí, ven Judas, que eres tú, sálteme de aquí, véteme, no, arranca. Él le dijo, lo que tú tienes que hacer, hazlo rápido, vamos a salir de esto. No, pero sabía quién era, pero él no dijo que era Judas. No, jamás. No, él le lavó los pies como a los 12. Ay, mi madre. A los otros Ay, 11. Qué fuerte ese código. Ay, le lavó los pies como se lo lavó a Juan, como se lo lavó a Pedro. Entonces no aceleró el proceso. Lo que pasa es que nosotros somos él dejó que llegara el tiempo del cumplimiento. Pero es tanto así que cuando estaban en el Jordán para él ser bautizado, dice la Biblia que Juan el Bautista no lo quería bautizar y le dijo al Señor, no, yo tengo que ser bautizado por ti, no tú por mí. El Señor le dijo, tiene que cumplirse lo que está escrito. Exacto. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que llegado el cumplimiento van a suceder. Nosotros usted no tiene que hacer nada. No tiene que pasar por encima a nadie, no tiene que pisotear a nadie, no tiene que decirle a nadie que usted predica, no tiene que decirle a nadie que usted adora, no tiene que decirle a nadie que Dios lo usa a usted. No, el Espíritu Santo da testimonio. Hermano, de lo me que acabé de una galleta Dios. ahora mismo. Ay, Gloria al Señor, así que espere su tiempo, espere su momento. Usted quiere saber para qué Dios lo llamó. Usted quiere saber para qué usted es útil. Usted quiere saber cuál es el propósito de Dios para usted. Busque a Dios en oración. Separe tiempo con Dios. Porque si Dios tiene un propósito con usted, se lo va a revelar. Si Dios tiene una asignación para usted, se la va a revelar. Fíjese que este hombre sale huyendo. Dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Su cabecera era una piedra. ¿Pero quién es la piedra? Cristo. Santo, que tiene aleluya. que ser tu fundamento, que tiene que ser tu base, que tiene que ser el lugar donde tú descansas. Y ahí dice la Biblia que tuvo un sueño donde había una escalera desde la tierra hasta el cielo. Santo. Y venían ángeles a la tierra y subían ángeles al cielo. Ángeles bajaban, ángeles subían. Entonces este es otro sueño donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela. ¿Por qué? Porque había una asignación para Jacob, había un llamamiento para Jacob, Santo. Había una promesa que Dios le había dado a Abraham. Ya Abraham no estaba, había pasado la sucesión a Isaac, ya Isaac no estaba. Santo, de Isaac aleluya. Pasó a los hombros de Jacob, y Jacob era el responsable de multiplicar esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Jacob era el responsable, de llegar al lugar donde tenía que cumplirse. Porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué tengo que dejar mi casa? ¿Por qué tengo que dejar mi familia? ¿Por qué tengo que ir a un lugar donde no conozco a nadie? Santo. Muchas veces Dios te da el sueño en República Dominicana, pero el cumplimiento es en Estados Unidos. Ay, o el cumplimiento es en España. O el cumplimiento Santo. es en otro lugar, que no es el mismo lugar donde soñaste, Abba. Aleluya. Y es por esto que ahí donde Jacob soñó era un lugar profético, era un lugar que luego se iba a convertir en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, Abba. Hay gente que me está siguiendo. Y aquí donde los ángeles subían, donde los ángeles bajaban, era el lugar donde Dios había prometido que le iba a entregar a Abraham por heredad y a su descendencia. Ándale, basoma. Porque el Señor le dijo, tu descendencia será como la arena del mar que no Santo. Se cuenta, como la estrella que no se cuenta. Así será tu descendencia, gloria al Señor. Y por eso cuando Él le sacrifica, dijo, de cierto te bendeciré y de cierto multiplicaré tu descendencia. Entonces estaba Jacob sobre los hombros, del cual estaba la responsabilidad del cumplimiento del que se le había hecho a su abuelo Abraham. Entonces el Señor le dice a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. Amén, gloria aleluya. a Dios. No te dejaré ni te desampararé hasta que se haya cumplido el propósito. Wow. Entonces Dios Santo. Se te puede revelar en tus sueños para cumplir en ti una promesa. Aleluya. Ay. Está fuerte. Para cumplir en ti una promesa. Para revelarte lo próximo que viene de Dios. Para capacitarte a lo próximo. Para capacitarte con la asignación que Dios tiene para ti. En este caso de Jacob, Dios le habla, Dios se le revela a Jacob para que la promesa que Dios le hizo a Abraham siguiera creciendo. Aleluya. Fíjese que en ese tiempo, cuando él sale de ahí, solamente tiene
no tenía todavía la descendencia. No tenía hijos todavía. No. Apenas está huyendo de la casa de sus padres. Pero de ahí en lo adelante, ya iba a tener esposa. Ya iba a comenzar a tener hijos. Gloria a Dios. Y por eso el Señor le dice, no te dejaré ni te desampararé hasta que se cumpla mi propósito. Entonces, en el llamado que Dios tiene para ti, yo quiero hablar esto con personas que andan desorientadas de acá para allá, detrás del profeta, detrás del que ora, buscando una imposición de mano, queriendo saber qué Dios quiere con ellos, para qué Dios lo llamó, a dónde. No te desesperes, no te adelantes, no te quedes atrás. Ponte en el lugar donde Dios te dijo que te pongas. Amén. Porque Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe lo que tú haces. Dios sabe a dónde tú vas, con quién tú hablas. Dios lo sabe todo. Y Dios tiene la conexión, Dios tiene el tiempo, Dios tiene el espacio, Dios tiene el lugar. Dios tiene todo. El que comenzó la buena obra tiene poder para terminarla. Eso es así. Entonces muchas veces nos frustramos. Nos frustramos porque Dios me dijo y no he visto, porque Dios me llamó y no he podido, porque Dios me mandó y no he llegado. Hay un momento de cumplimiento para todo. La Biblia dice en el Salmo 104, cuando vino el cumplimiento de la palabra, lo mandaron a buscar rápidamente de la cárcel. Van a venir situaciones, van a venir procesos, van a venir intervalos donde tú vas a creer que no está pasando nada, pero cada una de esas situaciones te van a empujar. Te van a hacer dar un paso a tu destino profético. Te van a dar un paso hacia adelante a la asignación que Dios tiene contigo. Gloria a Dios. Por esto, cuando el Señor se le revela a Jacob, Jacob dice, wow, Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Entonces hay personas que están en el proceso y creen que Dios no está con ellos. Hay personas que están en la amargura, en el apuro, en la soledad, que estoy huyendo de fulano porque fulano me tiene envidia, que me estoy escondiendo de Juancito porque Juancito no quiere que yo saque la cabeza, que me estoy escondiendo del pastor porque el pastor no me quiere dar oportunidad, que hablé con fulano, pero fulano no me invita. Entonces estos son un sinnúmero de cosas, de personas que ya saben que Dios lo llamó, que ya saben, vamos a decir, que su ministerio es para predicar la palabra, o que saben que su ministerio es profético, pero quieren adelantársele al tiempo. Entonces quieren ser vistos antes de tiempo. Quieren ser llamados antes de tiempo. Quieren funcionar antes de tiempo. Santo Dios. Y no entienden que hay un tiempo de preparación, que hay un tiempo de capacitación. A Dios no se le ha escapado, a Dios no se le ha olvidado lo que Él dijo de ti, lo que Él señaló para ti. Eso fue antes de la fundación del mundo, antes de que tú existieras. Santo. Ya Dios sabía lo que tú eras. Le dijo a Jeremías, no me digas que eres niño, antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre. Ya yo sabía que tú ibas a profetizar en las naciones. O sea, hay un tiempo específico señalado y marcado por Dios donde se va a cumplir y donde va a suceder todo lo que Dios te dijo. Y este es un ejemplo de algo que Dios le prometió a Abraham. Ya no estaba Abraham, ya no estaba Isaac, pero estaba Jacob, que era el sucesor. Amén, gloria a Dios. Y a él se le revela a Dios y le dice, tú eres el próximo, tú eres el siguiente, hay algo que yo voy a continuar contigo. Wow. Gloria a Y Dios. es por esto que Jacob pasa todo lo que tiene que pasar, se da cuenta que Jehová está con él, aunque él solamente tiene la ropa de encima. Se da cuenta que Jehová estaba con él, aunque él estaba durmiendo de cabecera a una piedra. Se da cuenta de que Jehová estaba con él, aunque él había tenido que dejar la casa de sus padres. Entonces ahí donde tú estás, que te crees solo, que te crees destruido, que crees que lo perdiste todo, Jehová está contigo. Amén. El que habló, el que prometió está contigo. El que comenzó está contigo y va a terminar contigo. Es por esto que cuando José tiene el sueño, sus hermanos no aceptan el sueño de José. Porque sus hermanos no entienden cómo iba a suceder que ellos se iban a postrar delante de Jacob, que es el más pequeño, el soñador, el que ellos tenían por nada, el que ellos tenían por nadie. Jamás ellos iban a aceptar que él iba a ser cabeza de la familia. Es que José soñó el propósito antes de vivirlo. Amén.
Y de hecho, el Señor te va a revelar el propósito, pero no te va a revelar el proceso que te va a llevar al propósito. Amén, amén. Porque muchas veces... salimos huyendo, hermano. No, que estamos dispuestos a recibir el proceso. Uy, mi madre. Estamos dispuestos a recibir el propósito. Estamos dispuestos a recibir el llamado. Estamos dispuestos a recibir la asignación. Pero no estamos tan dispuestos para saber lo que vaya a suceder hasta el cumplimiento del llamado, del propósito y de la asignación. Por eso Dios le presenta el sueño, pero no le presenta el proceso para llegar al cumplimiento. Ah, bueno. Así es. Y es por esto que los hermanos se llenan de ¿qué? De celos. Entonces, hay cosas que Dios la tiene que tratar contigo en sueño. Hay cosas que Dios te la tiene que revelar a ti. Wow. Que Dios tiene que hablarla contigo. ¿Por qué? Porque despiertan celo. Porque despiertan envidia. Porque despiertan persecución. Ay, ay. Y Dios tiene que tratarla contigo para que tú sepas que fue Dios que te habló, que fue Dios que se te reveló, que fue Dios, Abba, que te escogió, que te asignó, que te diseñó. Anda, mi alma engrandece al Rey. Porque es que si Dios te la trata en público, fíjese que aún fue en sueño. Mire todo lo que tuvo que pasar Jacob. Gloria a Dios. Aún fue un sueño. Mire todo lo que tuvo que pasar José. Santo Dios. Amén. Pero cuando vinieron dándose las cosas, la cisterna, lo sacan de la cisterna, lo libran de la muerte, lo venden. Cuando lo venden, cae en la casa de Potifar. En la casa de Potifar ya está alguien que está cerca del faraón, ¿verdad? De la casa de Potifar a la cárcel. Hay momentos que tú dices, no, pero yo voy para atrás. Lo que me está pasando está desligado y divorciado de lo que Dios me dijo. Y no es así. Está más pegado y más cerca que nunca. Entonces, hermano, tú me estás hablando de los 3 sueños. Podemos decir que este sueño de José fue un sueño de dirección. Fue un sueño profético. Exactamente, un sueño de dirección porque le mostró el propósito antes de vivirlo. Sí, porque acuérdate que José es el sucesor de Jacob. A José le toca la parte que no pudo hacer Jacob, que era gobernar en Egipto, pero era de la descendencia. Así o sea, hay una parte que le tocó a Jacob, pero hay una parte que estaba asignada para José. Y Dios revela de los 12, ¿por qué no se le reveló a Rubén? ¿Por qué no se le reveló a Zabulón? Perdón, ¿por qué no se le reveló? ¿Por qué? Porque la asignación era con José. El señalamiento era con José. Entonces, aunque sean muchos a tu alrededor, aunque sean más grandes que tú, aunque tengan más que tú, hay una asignación de Dios con tu nombre y con tu apellido. Hay una asignación, un señalamiento, una separación de Dios para ti y contigo. No te preocupes cómo va a pasar. No cuestiones a Dios de cuándo va a suceder. No le digas al Señor si tienes o no tienes los recursos. El Señor lo sabe absolutamente todo. De Él no se escapa nada. Aleluya. Era José el que tenía la capacidad. Era José el que tenía el corazón. Era José el que tenía la fe, la resistencia para pasar por todo lo que pasó y permanecer. No, mi hermana, y déjeme decirle que dentro de la característica de esos sueños, por ejemplo, con el de José, el de Jacob que usted está hablando, mire, Dios revela el propósito. Esas son de las características. Amén. Nos dan instrucciones claras porque Dios le da instrucciones exactamente. Nos prepara para el futuro porque ya te está mostrando lo que tú vas a pasar. Y fue como usted dijo, no te va a mostrar lo que tú vas a pasar, el proceso. Y también Dios nos prepara nos alinea para nuestro destino. Claro. Nos alinea, porque con todo lo que pasamos, con ese sueño nos alinea para nuestro destino. Y mira, el sueño es en Canaán. Canaán es la tierra prometida, ¿verdad? Exacto. El Señor le había dicho a Abraham, oye, 400 años, el Señor le había dicho a Abraham, tu descendencia irá a tierra lejana. Estará allá por 400 años. 400 años después regresarán. O sea, Él le está mostrando a José, aquí es el lugar de la promesa. Pero el cumplimiento es en Egipto. Wow. Cuando yo haga lo que tengo que hacer en Egipto, yo voy a regresarlo a ustedes al lugar de la promesa, al lugar del cumplimiento. Entonces, por eso que muchas veces el sueño es en un lugar, pero el cumplimiento es en otro lugar. Amén, gloria a Dios. Pero una vez se cumpla lo que Dios dijo, Dios va a regresar a manifestar en ese lugar lo que prometió al principio. Esto es como un trabalengua, pero es real. Entonces José sueña en Canaán, pero tiene que ir a Egipto. En Egipto se cumple y de Egipto regresan para que se materialice lo que Dios le prometió a Abraham, de que le iba a entregar esa tierra por heredad. Y ahí es el lugar donde soñó Jacob.
Betel, casa de Dios y puerta del cielo. O sea, el señalamiento era ahí. Y es por esto que cuando José tiene que pasar por todas estas cosas, pero cada una de las adversidades que tuvo que enfrentar era un escalón a su destino profético. Así es. Era un escalón a su asignación. Era un escalón a su llamamiento. Fue necesario. Todo era necesario porque cada cosa lo capacitó. ¿Qué tenía que llegar a ser José? El segundo después de Faraón, el administrador de todo. No, si ese sueño no se cumple, Esto se hubieran muerto comenzó en la casa de Potifar. Se mueren los familiares de hambre. Y la promesa se moría. Ah. Eran 70 nada más y era una descendencia que no se podía contar, lo que Dios había prometido. Pero en la casa de Potifar comienza la capacitación de administración. Fíjate que Potifar le pone a José en la mano todo menos la esposa. Aleluya. Administrar todo. Entonces ya hay una capacitación de un administrador de empresa. Pero mi hermana, es que José administraba porque mire, llegó a donde Potifar administraba, pero cuando llegó a la cárcel. Ahí es que voy. Entonces ya él tuvo aquí, es como cuando tú entras a la universidad. Tú tomas una carrera de administración de empresa. Pero entonces cuando va a la cárcel, en la cárcel lo ponen por encima de todo. Wow. Dice que el carcelero le entregó la administración de todo. Se la ganó, entonces una capacitación de administración diferente. Bendito. Pero ya en la cárcel él estaba a un paso del palacio. En la cárcel él estaba a un paso de gobernar. Entonces los procesos, las situaciones, por más que duelan, por más que parezcan divorciados a lo que Dios te dijo, por más que parezcan diferentes al llamado, están ligados al llamado, están ligados al propósito, están ligados a la asignación. Por eso es que tenemos que mantenernos, permanecer, resistir hasta que se cumpla lo que Dios dijo. Fíjate que cuando los hermanos llegan a donde José, ya él está posicionado. Ya él está en posición de gobernador, de segundo después de Faraón. Ya está a nivel de que está supliendo alimento a todo el mundo. Wow. Porque solamente había alimento en Egipto. O sea, hay un cumplimiento ya del sueño. Gloria a Dios. Hay un cumplimiento. Llegan los hermanos. Cuando los hermanos llegan, que él los conoce, pero los hermanos no lo conocen a él. Exacto. Porque ellos no se encontraron con el esclavo. Ellos no se encontraron. No, y el hombre, acuérdense que tenía esta peluca y tenía. Se encontraron con el gobernador. Entonces hay gente que te dejaron en la posición de esclavo y te van a encontrar gobernando. Ay, Dios. Hay gente que te dejaron. Espera. Ay, repítelo de nuevo, repítalo. Hay gente que te dejaron en la posición de esclavitud, en la posición de miseria, en la posición de necesidad, en la posición de llanto, en la posición de aflicción, en la posición de preso, pero que el próximo encuentro va a ser en el palacio donde tú estás gobernando, donde tú estás administrando, donde tú estás por encima y donde aquellos que te dejaron por muerto, que te dejaron por perdido, que te dejaron por nada, van a tener que ir a pedir de lo que tú tienes. Santo. Van a tener que ir a buscar de lo que tú portas, del almacén que tú tienes, del depósito que tú tienes. Wow. Y aquellos que ya pensaban que José no existía, que José se lo había devorado un animal como le hicieron creer a su padre, tienen que darle la cara y verlo en la posición del sueño del que ellos se burlaron, en la posición del sueño del que ellos persiguieron y del que ellos odiaron, porque dice que lo odiaron por su sueño. Se burlaban y le decían, ahí viene el soñador. El soñador. Y tuvieron que ir allá a la posición que Dios había señalado y pedirle del depósito que él tenía. Ay. Eso está fuerte, parece hermana. Piedra, pero hermana. Eso es así. Y tuvieron que ir a buscarle lo que él tenía. Hay gente que te dejaron en el camino. Hay gente que te olvidaron, que te dieron la espalda. Hay gente que se olvidaron, que no creyeron en tu llamado, que no creyeron en el propósito de Dios contigo, que te vieron en poco, que te dejaron en nada, te dejaron en cero. Pero de repente van a tener que ir a buscar de lo que tú tienes. De repente van a ir a alimentarse de ese depósito que tú representas, de esa fuente que tú representas. Santo Aleluya. Dios. Dice la Biblia que cuando José ve el cuadro de la situación de sus hermanos buscando alimento, de sus hermanos buscando comida, dice, y se acordó José del sueño.
Se acordó José del sueño. O sea, a José hasta se le había olvidado. Sí, ya. hermana. A José hasta se le había olvidado. Y José se acordó. Y fue que José dijo, wow. Porque se postraron Pero delante esto de fue él. lo que Dios me mostró. Claro. Entonces hay gente que se le ha olvidado lo que Dios le reveló. Bendito Dios. Que los procesos, los golpes, las persecuciones le han hecho olvidar que para este tiempo fue el sueño. Que para esa posición donde tú estás fue el sueño. Santo Dios. Que para esos recursos que tú tienes ahora fue el sueño. Wow, 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 wow. Santo. Y hay personas que tienen que despertar y tienen que acordarse que hubo un tiempo atrás donde Dios les reveló, donde Dios les manifestó. Y están ya en la posición. Y están ya ocupando el lugar. Y están ya en la asignación. Acuérdate que fue Dios que te dio ese sueño. Acuérdate que fue por Dios que tú llegaste a ese lugar. Acuérdate que la posición es de Dios, no es tuya. Y que lo que tú tienes para darle a otro, para repartirle a otro, para alimentar a otro. Wow, Ay, ay, ay. wow, 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 wow. Para que esa promesa, para que esa palabra, para que esa semilla que fue depositada en otro, tú seas el responsable de que se mantenga viva, de que se alimente. Hay Amén. personas que tienen un depósito de Dios. Hay personas que cuentan con recursos. Hay personas que fueron puestas ahí por Dios para alimentar a otros, Wow. para darle vida a otros, para que la promesa de otro llegue a su cumplimiento. Así es, mi Porque hermana. lo que Dios te da no es para ti, lo que Dios te da es para alimentar a otros, para llegar, para alcanzar a otros, aleluya. Entonces todos estos tipos de sueños, Dios los trae a nuestras vidas para todo este tipo de cosas. Los sueños son importantes. En los sueños se encierra un misterio sobrenatural. Fíjate, el pueblo del Señor en el capítulo 6 del libro de los jueces dice que ellos sembraban, pero que Madián les robaba la cosecha. Que ellos sembraban, pero venían los de Amalek, los del oriente, y se robaban todo y Israel empobrecía. Santo Y no Dios. dejaban qué comer en Israel. Pero sin embargo, el Señor llama a Gedeón como líder para libertar al pueblo, para que vaya delante del pueblo y pelear contra aquellos que les robaban el fruto de su trabajo, que les robaban la cosecha de su trabajo. Gedeón no cree que tiene la capacidad para ir delante del pueblo y darle la victoria al pueblo. Y el Señor capacitando a Gedeón, porque este es el asunto, que es que Dios no te va a lanzar a enfrentar a un enemigo que tú no tengas la capacidad de vencer. Es que si Dios te manda a enfrentarlo es porque tú tienes el poder para vencerlo, aleluya. Gloria a Dios. Entonces cuando Gedeón tiene miedo, aún con todas las pautas que Dios le está dando, tiene miedo y el Señor le dice, ok, yo voy a hacer algo con tu miedo. Acércate al campamento de los filisteos, acércate al campamento de ellos y tú vas a escuchar un sueño. Oiga esto, Dios le pone sueño hasta a los enemigos. Dios mío, Cuando Dios te quiere hablar, usa hasta la piedra. cuando Dios te quiere hablar, te habla a través de quien Él quiera. Amén, gloria a Dice, Dios. ellos, tú vas a escuchar que uno le está contando un sueño a otro. Y cuando tú escuches el sueño que le está contando el uno al otro, tu fe será fortalecida. Aleluya. Dios mío, Padre. Tu fe será fortalecida y el miedo se va para el suelo. Y efectivamente, cuando él se acerca, escucha que uno le dice al otro, yo soñé anoche que vino un pan de cebada y golpeó y trastornó el campamento de los filisteos. ¿Y qué es eso sino la espada de Jehová y la espada de Gedeón? Oiga esto. Entonces el Señor pone el sueño en los enemigos, pero pone a Gedeón a escuchar el sueño del enemigo que está revelando la victoria. Dios mío, Santo Dios mío, Dios mío. esto es muy Dios mío. fuerte. Ay, 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 ay. Mire cómo Dios se la sabe toda. A Dios no Sí. se le escapa ninguna. Cuando él escucha esto, dice, wow, pero verdaderamente, este hombre salió de ahí fortalecido. Ya no le pongo más bellones a Dios. Ya no le pongo más pruebas a Dios, señales. más señales. Ya yo estoy seguro que la victoria Dios me la entregó en mi mano. Gloria por a causa Dios. de escuchar la revelación de un sueño que le estaba haciendo el enemigo
al otro enemigo. Wow. Entonces Dios va a usar los recursos que Él tenga que usar. Dios va a usar las personas que tenga que usar, aún los que te golpean, aún los que te persiguen, aún los que tienen envidia, aún los que no quieren que tú llegues. Son herramientas que Dios va a usar para que tú sí llegues. Porque muchas veces tenemos que ser sacudidos, muchas veces tenemos que ser perseguidos, muchas veces tenemos que ser golpeados, muchas veces tenemos que pasar por todas estas cosas que son las que nos van a acercar a lo que Dios ya dijo de nosotros. Amén. Mi hermana, tú sabes que hay un sueño que no me sale de la mente, que se podría decir que es un sueño. Como estamos hablando de tres tipos de sueños, está el sueño de advertencia, ya hablamos del sueño de dirección, que es el de José, del de Gedeón, pero hay un sueño de advertencia que es cuando los sabios visitaron a Jesús. Amén. Fue a través de un sueño, hermana. Y de revelación. Y de revelación. Entonces, van y visitan, pero van donde Herodes. Amén. ¿Y qué le dice? Ya había una sentencia. ¿Y qué le dice el Señor a través del sueño? Miren, no regresen por donde vinieron. Okay. Porque hay problemas. Entonces, una advertencia. Fíjese cómo este sueño es tan importante, porque el Señor le revela a estos hombres el nacimiento del Rey Jesús. Aleluya. Que había venido la promesa de Israel, el que iba a redimir a Israel. Amén. Estos hombres reciben la dirección, son direccionados por una estrella. Pero van y consultan con quien quiere matar la promesa, con quien quiere matar al que había de venir. Porque yo no sabía. No sabían. Pero mire cómo ese sueño le advirtió. El Señor le pone una alerta. Amén. Los direcciona. Es un sueño de alerta. Es un sueño de revelación. Y es un sueño profético. Exacto. O sea, este sueño abarca muchas cosas. Porque se está cumpliendo una promesa. Se está revelando el cumplimiento de una promesa. Y se le está dando una alerta para que la promesa se mantenga viva. Amén, gloria a Dios. O sea, no regresen por donde vinieron, porque hay alguien que quiere matar la promesa. Hay alguien que quiere que la promesa no crezca. Tome nota. Hay alguien que quiere que el niño no crezca. El niño también es sinónimo del ministerio. Entonces, hay cosas que Dios tiene que revelarla en los secretos. Hay cosas que Dios tiene que revelarla en sueños. Para que sea un asunto entre tú y Dios. Hay cosas en las que Dios no va a permitir que haya un tercero para que la gloria sea de Dios. Aleluya. Para que la gloria sea de Él, para que tú sepas que Dios lo hizo, que Dios lo cumplió tal como te lo habló. Gloria al Señor para siempre. Entonces este sueño es importantísimo. Cuando pasa el peligro y muere Herodes, ¿qué pasó? José tuvo otro sueño. Aleluya, porque se predica mucho de María, se predica mucho, pero no se predica tanto de José. Y José recibió más revelación que cualquier otra persona. Todo el Señor se lo reveló a José a través de los sueños. Cuando pasó esto, el Señor le dijo a José, huye con el niño, porque hay una amenaza de muerte. Y toma a la madre y toma el niño y huye para que no lo maten. Porque acuérdense que hay una sentencia de muerte. Amén. Cuando pasa el peligro de muerte, que Herodes muere, vuelve el Señor y se le presenta en sueño a José. Y le dice, ya el peligro pasó, regresa. Wow. Entonces Dios es tan Dios que a través de nuestros sueños, a mí Dios me habla en sueño. A mí Dios me revela en sueño. Pero hay Mi llamado me fue revelado en sueño. Asignaciones se me han revelado en sueño. Yo no sueño tanto. Personas que Dios ha traído que yo no conozco para liberación, me han sido mostradas primero en sueños. Es un privilegio. Personas que a mí me ha tocado ministrarle liberación y entregárselas al Señor. Primero lo reconcilia, lo limpia, lo liberta y luego se lo lleva, que ese ministerio no es tan bonito y no sale tanto en cámara, pero me han sido reveladas en sueños. O sea, el sueño es una de las maneras donde Dios más habla. Bueno. Donde Dios más revela, donde Dios direcciona, donde Dios capacita, donde Dios nos prepara, gloria al Señor. Muchas, casi todas las liberaciones que Dios ha puesto en mis manos han sido reveladas primero. Por eso es que yo no soy muy partícipe de ministrar por teléfono. Porque es que yo digo que eso es algo muy personal, eso es algo muy del Espíritu Santo y tú tienes que estar con oído presto y con ojos abiertos
de lo que Dios quiera, de lo que sea, de lo que esté sucediendo. No es lo mismo ministrar ahí en persona que ministrar por teléfono. Y no, son tantas las cosas que se dan. A mí que me disculpen, no estoy en contra de quien lo haga, no digo que sea o que no sea. No, porque usted está diciendo que es usted que no le gusta hacerlo, claro. En mi corazón, en mi ser, sí, en mi espíritu, lo siento. Amén. Hermana, hay un sueño que no quiero dejar pasar, que yo creo que con este que vamos a concluir. Yo sé que tal vez usted tendrá más sueños, pero yo estoy hablando de los sueños de acuerdo a los 3 sueños que usted está diciendo. Es el o a sueño, las formas en las que Dios habla a las 3 a formas, través de los sí. sueños. Mire, hay un sueño. Porque ponemos 3, pero no que son exclusivamente 3. No, que son exclusivamente 3. Sino que asiento bíblico, porque la persona, a mí me gusta hablar con asiento bíblico. Igual que yo. A mí me gusta que la persona pueda confirmar lo que se está hablando, que tenga credibilidad lo que se está hablando. Y también me gusta hablar con testimonio, con cosas vividas. Amén, amén. Hermana, hay un sueño que es el de revelación y corrección. ¿Qué pasó con Nabucodonosor en Daniel? Amén, amén. Fíjate como el Señor, un sueño profético, un sueño para el futuro, un sueño que ahora lo estamos viviendo en estos tiempos. Amén. Porque era para tiempo futuro, gloria al Señor. Y fíjate cómo Él usa a alguien que no es, pero para que crea. Y este hombre reconoció al Dios de Daniel. Amén. Como el Dios que revela los misterios. Y lo corrigió. Claro, y él dice, yo Nabucodonosor. ¿Entiendes? Y reconoció que el único Dios que revela, que el Dios altísimo, que el Dios que declara los misterios es el Dios de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y que confrontó su orgullo. Amén. Hermana. Amén. Ese sueño confrontó el orgullo de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ese mismo, yo lo dije bien. Ya se me trabó la lengua. Nabucodonosor. Entonces, hermana, es importante poder identificar, como dice la hermana Teresa, estos son simplemente 3 o 4 o 5, porque hablamos de varios, ¿verdad? Que un tipo de sueño puede ser de diferentes formas. Y podemos encontrar muchísimo más asientos bíblicos donde el Señor habla con propósito, donde el Señor se te va a revelar en el sueño, porque es que Dios cuando llega a un lugar es para que algo suceda. Exactamente. Donde Dios llega, algo sucede, algo cambia, algo se manifiesta. Dios se manifiesta, Dios habla, Dios se revela para algo. Amén. Para algo. Amén. Entonces, en el día de hoy, mire, yo he aprendido muchísimo también, porque aunque tú lees la Biblia, la lees, pero muchas veces el enfoque, exactamente, el enfoque con el que tú la estás leyendo, no es el enfoque que usted le está dando ahora. Y cómo, para ir concluyendo, ¿cómo saber si un sueño viene de Dios o no viene de Dios? El sueño que viene de Dios, cuando el sueño viene de Dios, abarca todas estas cosas que hablamos, primeramente. Entonces, yo soy de la que creo, y ciertísimamente siempre voy a decir, cada sueño te deja una certeza. Aleluya. Cada sueño te deja una certeza en tu espíritu, si es bueno o si es malo. El sueño que viene de Dios generalmente te alerta, te despierta, te activa, te hace saber que algo va a suceder, que algo se va a manifestar. Amén. El sueño que no viene de Dios, que es puesto por el enemigo, te confunde. Ahí vamos. Te turba, te angustia. Amén. Eso es así. Porque te asusta, te da miedo. El sueño que es de Dios no confunde. El sueño que es de Dios te deja una certeza, una satisfacción. Amén, amén, amén. Igual que el sueño, lo malo, cada sueño te deja en tu interior. Por más que tú digas, no sé interpretar sueños, no sé qué quiere decir este sueño, pero cada sueño, en el fondito, te hace saber o te deja algo que te deja el entendimiento de por qué vino el sueño y para qué vino el sueño o qué produjo el sueño. Hermana, y al final de la jornada, el sueño que viene de Dios con el tiempo se cumple. Claro. O sea, tú le ves cumplimiento con el tiempo. Tú ves la manifestación. Así es. Se confirma con el tiempo. Sí, porque siempre tiene que la profecía. Siempre tiene que ver con el llamado, con la asignación, con el propósito, con algo que Dios te quiere entregar. Mire que es fácil identificar por los puntos que tocamos aquí. En cada punto se manifestó algo diferente. Así es. Dios vino para algo diferente. Así es. Por eso es que hay muchas formas en las que Dios habla y una de ellas es el sueño. Así es. Pues nada, nosotros creo que hemos llegado a la parte final de este tema. Yo complacidísima de que usted haya llegado hasta aquí con nosotros. Si usted llegó hasta aquí, entiende que este sueño, que este contenido a usted le edificó, compártalo. Mire,
coméntenos, que la hermana Teresa está pendiente de que usted escriba y yo también estoy pendiente. Nosotros respondemos, entramos a los videos y si hay alguna duda, una inquietud, humanamente, que todos no lo sabemos, pero lo que sepamos, con la humildad lo vamos a responder. Amén. Y si usted también tiene un tema que quiere que lo tratemos, también. Porque déjeme decirle, todos estos temas que se han ido tratando ha sido a requerimiento de muchos de ustedes, los televidentes, que nos han pedido que quieren que le arrojen luz. O sea, humildemente lo que nosotros podamos entender por la palabra lo compartimos con ustedes. Recuérdense que esto es Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y de avivamiento para tu vida. Suscríbete a nuestro canal, dale la campanita, síguenos en las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, pero también sé del grupo de los colaboradores, de los miembros que pertenecen a nuestra gran familia de Excelencia Cristiana Televisión. A medida que va rodando el video, esta grabación, pues usted ve ahí, todas las redes sociales y también nuestro número de WhatsApp. Tenemos un canal de WhatsApp, visítenos. Para nosotros va a ser un placer. Hermana Teresa, despídase. Dios le bendiga, Dios le guarde, atento a tus sueños. Hay un misterio en los sueños. Dios habla, Dios revela, Dios manifiesta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Teresa Polanco. Shalom. Y de este lado, la pastora Margarita García de Mota, desde República Dominicana para el mundo. Será hasta otra entrega. Dios te bendiga. Amén. Shalom.